Listo, pues muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos por aquí en esta charla del día de hoy. Y bueno, hoy yo les quiero platicar de esta parte de desarrollo de líderes ágiles, comentarles un poquito qué es lo que he hecho y el enfoque que le quiero dar a la charla. Yo tengo ya cerca de 18 años en el área de recursos humanos y siempre me he desarrollado en esta área, ¿no? El año pasado empecé o toqué esta parte de la agilidad en una de las últimas empresas en las que estuve y es donde ahí empezó a surgir mi interés en decir, bueno, ¿qué es la agilidad? Y era muy curioso porque cuando yo llegué a la organización, pues todo el mundo empezaba a hablar de agilidad y particularmente en recursos humanos aún no llegaba la transformación del departamento y entonces escuchábamos solo, haz esto de manera ágil, trata de hacer esto más ágil, pero en realidad querían empezar a hacer algunas prácticas de agilidad sin ver, como lo dice en la imagen, que la verdadera base del tema de agilidad es el mindset ágil, ¿no? Esta parte de la forma de liderar a tu equipo es lo que le da toda la base para poder verdaderamente hablar de temas de agilidad. Y bueno, pues para iniciar la plática me gustaría hacer una encuesta con ustedes, preguntarles cómo es que ustedes estarían definiendo el liderazgo en la organización en la que hoy día pertenecen. Para esto les pediría que se metan aquí a la página de menti.com con este código. De cualquier forma, les voy a poner aquí en el chat, denme un segundito, la liga para que puedan entrar directo. Entonces, si quieren ir anotando en una palabra cómo definirían el liderazgo en sus organizaciones y vamos a ir viendo qué nos dice la nubecita. Ok, controlador, compartido, waterfall, aprendiz, un liderazgo frágil, ausente. Wow, y vemos por ahí que la palabra que más empieza a resaltar es controlador, ¿no? Ágil sin soltar control. Interesante, ¿no? Porque como les decía, de repente las organizaciones empezamos a tomar, digámoslo de una forma, esta parte de la moda de la agilidad, pero no soltamos, ¿no? Vamos a dar unos segundos más. Frágil, aprendiz, en proceso de cambio, un tema de autogestión. Excelente. De jefazos, por ahí pone alguien. Ok, unos segundos más. Pero bueno, si se fijan, todavía la palabra que más resalta es la parte de controlador, ¿no? Autocrático, por aquí nos pusieron. Parcialmente autónomo, bueno, ahí luego que nos platiquen como que es parcialmente autónomo. O sea, como que a veces soltamos y a veces no. ¿Alguien más? Por ahí ya están. Basado en la confianza. Interesante, qué bueno que se esté dando ahí. Inexistente, por acá ponen. Súper bien. Pero bueno, si vemos, pues la palabra que más resaltó no dejó de ser la parte de controlador. Y sí, efectivamente, si recordamos un poco, y aquí es donde voy a hacer como esa recapitulación de cómo es que se ha ido moviendo el liderazgo a través de los años, pues empezamos con la parte de Management 1.0, donde pues teníamos un fuerte tema de control, donde le dábamos poca responsabilidad a las personas o limitábamos su responsabilidad y esto hacía que las decisiones fueran lentas, que el talento fuera totalmente intercambiable, es decir, si alguien no daba el ancho, así decíamos, ¿se acuerdan? Pues solamente pedías su reemplazo. No te dabas la oportunidad de conocer qué estaba pasando con esa persona, porque quizá había también personas que de repente su desempeño era muy bueno, tenían una curva hacia abajo, pero simple y sencillamente pedía su reemplazo porque hoy día no estaba dando lo que tú buscabas de esa persona. La motivación, pues no hablabas de motivación, buscabas siempre castigar quién se estaba equivocando, ¿no? Te preocupabas más por esa parte de dónde estaba el error, más que de motivar.
Había una cultura totalmente enfocada al temor y pues parecía que tu éxito se medía por el título de tu puesto. Después empezó a llegar esta parte de Management 2.0, ¿no? Donde, pues bueno, empezaron a cambiar las reglas del juego. Había retos que tenías que responder de manera rápida porque el mercado se empezaba a mover mucho más rápido. Te empezabas ya a centrar en el cliente y empezabas a pensar en cómo innovar y cómo aprender. Pero también te empezabas a preocupar un poco más por el talento, en saber cómo retenerlo, cómo esos grandes colaboradores que tenías no se fueran de tu organización. Hay grandes empresas que empiezan a ser referente en el mercado y entonces mucho de lo que pasa en esta parte de Management 2.0 es que empiezas primero, por un lado, a copiar como esas buenas prácticas, pero también se empiezan a crear modelos basados para corregir lo que estaba mal, ¿no? Y entra esta parte del enfoque total de calidad, Six Sigma, etcétera. Copias prácticas, pero de manera superficial, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo esa empresa que está siendo exitosa? Solamente lo copiabas a ver si en tu organización estaba haciendo o lo podías replicar de la misma forma y te daba los mismos resultados. Pero en realidad no había una preocupación real por las personas. De fondo seguían siendo esos mismos tiranos disfrazados. Recuerdo que en esas épocas, y seguramente a ustedes les tocó por ahí a algunos vivirlo, hablabas más de, inclusive te decían, oye, tus problemas, déjalos allá afuera, ¿no? No lo mezcles con la organización. Y por muy raro que parezca, pues parecía que las organizaciones no entendían que trabajábamos con personas, ¿no? Actualmente que de repente doy algunas clases en la universidad, les digo, oigan, de verdad, aunque se suene raro, apenas es la época actual en la que estamos entendiendo que quienes formamos a las organizaciones somos personas, personas que tenemos problemas, personas que tenemos situaciones complejas, personas que nuestras interacciones a veces no son tan sencillas y que entonces tenemos que entender qué pasa con cada uno de ellos para poder saber o para poder motivarlos, trabajar de una mejor forma o de una forma diferente con ellos. Y aquí el fundador de Management 3.0 nos dice, el management es demasiado importante para dejárselo solo a los managers. Durante muchos años parecía que el único que era responsable de la gestión de las personas eran los jefes. Entonces a veces parecía que el jefe tenía que ser un superhéroe, ¿no? Tenía que adivinar el pensamiento de sus colaboradores, tenía que saberlo todo, tenía que poderlo todo, tenía que resolverlo todo, cuando en realidad pues es una colaboración de todo el equipo. Y entonces empieza esta parte de Management 3.0, donde empezamos a entender a las organizaciones de una manera totalmente distinta. Y decimos que, bueno, hoy pues las organizaciones son redes orgánicas. Somos personas que vamos interactuando, que estamos dentro de un entorno y que en realidad es tan importante un departamento como el otro. Sin embargo, hoy lo que pasa mucho en las organizaciones es que seguimos trabajando por silos. Y entonces, ¿qué llega a suceder en muchas de las ocasiones? Tú como área, tú tienes tus objetivos que pareciera que no tienen nada que ver con los objetivos de la compañía o del departamento de al lado. Y entonces cuando finanzas dice, yo ya llegué a mi objetivo, yo ya tengo lo que quería tener en temas de dinero, tu área de recursos humanos, tu área de operaciones, quieres gestionar dinero para algún proyecto y te dicen, no, porque yo ya llegué a mi objetivo, ¿no? Y entonces pareciera que el interés común de la organización no lo es así y empezamos justo o seguimos fomentando ese trabajo por silos. ¿Cuáles son los principios de Management 3.0? Uno, involucra a las personas, ¿no? Dos, mejorar el sistema. Tres, siempre enfocarte en deleitar al cliente. Cuatro, gestionar al sistema, no a las personas. Y la parte de co-crear. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en los temas. Si vemos los ejes de Management 3.0, pues bueno, es tanto la parte de alinear restricciones, esta parte de poder y enfocarte como líder al desarrollo de las competencias de tu equipo, estructurar el crecimiento, energizar a las personas, poder empoderar a tus equipos y siempre buscar la mejora continua, ¿no? Todo puede ser perfectible y buscar esa mejora en el día a día.
Y bueno, pues yo les diría, ¿tienen o son gerentes o son líderes, no? ¿Y cuál podría ser la diferencia entre ello? Y hoy lo vemos claro. Gerenciar, pues, tiene que ver un poco más con estructurar, con planificar, sí con señalar metas y objetivos, quizá determinar cuál es la estructura para tu organización, tratar siempre de controlar y solucionar todos los problemas, estar muy al pendiente y vigilar el tema de los resultados, identificar desviaciones, etcétera. Es un enfoque meramente a la parte de resultados y de organización, sin tener precisamente un enfoque hacia la gente. En cambio, un líder, ¿qué es lo que busca? Primero, pues marcar el rumbo, ¿no? Tener una visión a futuro que integra a todos, donde verdaderamente cada uno de los que participan en tu equipo se sientan parte de ese rumbo, de esa visión, y entonces ayuden a construir esa visión. Otra, la parte de la coordinación al personal. La comunicación es esencial. De repente es común, oye, no estamos llegando a los resultados. Pues, ¿cuáles resultados, no? Si ni siquiera me has comunicado qué es lo que esperas de mí, hacia dónde tengo que llegar, cuáles son las metas de este año, hacia dónde va la organización. Y entonces, pues resulta que no te sorprendas si no comunicas que tu equipo no esté alineado con esos resultados. Motivar e inspirar, siempre mantener a tu gente en movimiento y en una dirección oportuna. Creo que cuando eres líder y cuando tienes gente a cargo, una parte importante es asumir esa responsabilidad de que tienes que estar al pendiente de tu equipo, saber en qué momento se encuentran para que no se pierda esa motivación y los puedas inspirar a que sigan siendo parte de ese equipo y su nivel de contribución a la organización. Y si yo les presento esta parrilla, ¿no? Gerencial, pues vemos dos ejes, ¿no? El eje que tiene más interés hacia la tarea, hacia la producción, y el eje que tiene más interés hacia las personas. Si yo les preguntara a ustedes hoy en qué momento se encuentran o cómo es el liderazgo que su jefe ejerce o que ustedes ejercen, se los dejo de reflexión, ¿cuál creen que es el que hoy día están enfocando? ¿No? Y qué resultado les está dando. Si vemos los extremos de estos liderazgos, pues bueno, puede ser desde un liderazgo que esté enfocado totalmente al paternalismo, ¿no? Donde solamente consideres la necesidad de tu gente, que quizá puedes tener un ambiente cómodo, ¿no? Amigable, pero con un ritmo de trabajo bajo, ¿no? Donde realmente no se dan los resultados. Puedes llegar a tener un estilo totalmente burócrata, donde pues todo lo cuestionas con tal de no avanzar, no hay una preocupación por las personas y entonces pues no hay un desempeño realmente que estás buscando la organización. Puedes tener también un enfoque que vaya totalmente a la autocracia, donde sí estás dando los resultados, pero quizá tus colaboradores en algún momento no quieran ser parte de ese equipo, porque no hay un verdadero interés por ellos. Puede ser una parte o un líder demócrata, ¿no? Donde pues tienes quizá un desempeño promedio, llegas a los resultados, quizá no excedes, quizá tu equipo pues sí tiene un nivel de satisfacción medio, pero no logras transformar o no logras avanzar más allá en las organizaciones. Y claro, uno de los más efectivos, el líder transformador, ¿por qué? Porque al final los resultados provienen de gente que está totalmente comprometida, donde hay un interés común, donde se alcanza no solo el propósito organizacional, sino generas también relaciones que tienen que ver con respeto, con confianza y donde tú contribuyes, sí, a la organización, pero también tú como líder estás contribuyendo al logro y al desarrollo de tus colaboradores. Y después hablamos, ¿no? Ya tocando un poco la parte de los ejes de Management 3.0, esta parte de energizar a las personas. ¿Qué tanto conoces tú como líder esa motivación intrínseca de tu equipo, ¿no? ¿Qué tanto te acercas con ellos? ¿Sabes qué los mueve? ¿Qué es lo que los hace que día a día vayan y trabajen contigo, colaboren? Porque es una de las mejores formas de poder alimentar esa motivación si tú conoces qué es lo que los lleva a hacer sus actividades del día a día. ¿Cómo nutres su creatividad? ¿Cómo los retas? Pero también, ¿cómo haces que ellos aporten ideas, pero que también sean tomados en cuenta? Porque también a veces caemos en, oigan, sí, aquí todo es bienvenido,
pero resulta que o no tomas en cuenta o no retroalimentas, y entonces en lugar de fomentar la creatividad, haces que esta vaya hacia abajo y que entonces las personas dejen de participar. Y también fomentar mucho el reconocimiento, no únicamente en los resultados, sino también hacia las acciones, lo que cada uno de tu equipo está contribuyendo para entonces hacer que las cosas sigan funcionando. Y claro, pues las personas son lo más importante en las organizaciones. Y entonces ahí, como les decía hace un momento, los managers tenemos esa gran responsabilidad de tener a todo nuestro equipo de manera activa, creativa y motivada. ¿Es una tarea fácil? No, no es una tarea fácil, pero cuando tienes ese interés por hacerlo, se vuelve mucho más sencillo, y lo más interesante es que al final tu equipo hace que esa tarea sea todavía más fácil cuando demuestras un interés genuino por hacerlo. Si empezamos a empoderar a los equipos, pues créanme que nuestros equipos pueden autoorganizarse, empiezas a crear o empiezas a delegar y empiezas a crear esa confianza con tu equipo. ¿Qué pasa en muchas ocasiones, no? Pareciera, y lo veíamos en Management 1.0, de repente tu autoridad o tu grandeza estaba medida por cuál es el rango en el que estás en el organigrama. Y entonces, si tú empezabas a delegar, pues tenías un miedo a que alguien más pudiera hacer eso que tú estabas haciendo. Pero por otro lado, Management 3.0 nos dice, oye, aprende a delegar. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, cuando tienes equipos remotos, pues resulta que si solamente fomentas el que las decisiones se tomen a través de un líder, en lugar de hacer que las cosas fluyan, puedes hacer que las cosas se entorpezcan, y que a lo mejor en lugar de algo que se podía haber solucionado en ese momento, por este miedo a delegar, se pueda hacer un problema más grande que a lo mejor se pudo haber resuelto en ese momento. Construye relaciones de confianza, claro, y la confianza se gana. Yo siempre he dicho, la confianza es un depósito que nos hacen a todos desde el momento que nos conocen, cuando llegamos a un nuevo equipo, que también puede ser muy fácil de romper, sí, también puede serlo, pero cuando empiezas a construir esa relación de confianza, los resultados en los equipos pueden sorprenderte. Aprender como líder que estamos a cargo de y no en control de. Ese temor de soltar, ese temor de hacer micromanagement, la verdad es que no hace que los equipos crezcan. Y obviamente, si tú no le das autonomía a tus equipos no van a ser rápidos ni se van a poder adaptar. Entonces, no te sorprendas o no pienses que tu equipo no quiere aportar o no quiere sumar si tú mismo estás limitando ese empoderamiento o esa delegación de actividades. Y aquí nos dice, en un sistema complejo todo ocurre a la vez, ¿no? Y los problemas no saben de autoridad. Entonces, si tú empiezas a distribuir esa autoridad, puedes tener soluciones mucho más rápidas, ¿no? Lo decía hace ratito, cuando manejas de repente equipos remotos y tú quieres concentrar todo el poder, pues puedes hacer de un problema pequeño que crezca solo por insistir en esta manera de querer concentrar el poder en una sola persona. Hasta ahí no sé si vayamos bien, no sé, déjenme ver si hay algo por ahí en el chat. Si no, para continuar, digo, al final de todas formas vamos a tener una sesión de preguntas. Excelente. Muy bien, y luego viene la parte de alinear restricciones, ¿no? Donde, claro, tradicionalmente, pues el jefe es el que dice cómo hacer las cosas, es el que establece las reglas, es el que dice por dónde sí, por dónde no, pero cuando empiezas a involucrar a tu equipo a hacer sus propias reglas, genera un doble compromiso, porque cuando tú con tu equipo lo vuelves parte de esas reglas o de esas decisiones, puedes generar primero un entorno donde ellos se sientan mucho más cómodos y un entorno también con un mayor nivel de compromiso, porque además ellos se sintieron escuchados para crear estas reglas que van a conducir a todo el equipo. Tienes que compartir el propósito, por qué estamos como equipo, qué es lo que buscamos, generar también objetivos SMART, recordemos que eso es muy importante, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un plazo de tiempo determinado. Y algo muy importante, y lo decía al inicio,
Si no mantienes una comunicación constante con tu equipo, no vas a lograr o no vas a hacer que avancen, que apoyen, que como equipo lleguen a los resultados. Muchas organizaciones nos encanta todavía el tema de la secrecía, ¿no? De ocultar, esto es confidencial, esto no lo debe de saber nadie, solo los líderes lo deben de saber. Y entonces, pues, ¿cómo involucras o cómo comprometes a tu equipo si ni siquiera ellos saben hacia dónde la organización o tú como líder los quieres llevar o la organización lo quiere llevar? Por ahí en alguna ocasión me tocó trabajar con un gerente que decía, es que trataba muy mal a una de sus colaboradoras, ¿no? Y ella, su percepción, siempre decía, oye, pero es que cada vez que tengo retro con mi gerente, me pone unas regañizas y me dice que no puedo, que por qué no estoy haciendo bien las cosas, etcétera. Y yo platicando con el gerente, dándole esa retro, le decía, oye, pero ¿por qué tienes un maltrato para con ella? Me dice, es que es una muy buena supervisora, entonces yo creo que ella puede dar más y entonces por eso le exijo más. Pero entonces ahí es cuando no concuerda la comunicación, porque la forma en la que él quería retar a su colaboradora era exigiéndole más, pero nunca le había hecho saber que lo que de fondo él buscaba era que ella se desarrollara. Y entonces imagínense cómo la comunicación falla y cuando para uno está haciendo una acción que desde su punto de vista es positivo, para ella era algo totalmente negativo. Por eso es importante siempre mantener una comunicación de manera abierta. Y también decir a las personas qué se espera de ellos, ¿no? Porque quizá yo puedo quererte retar, quizá yo quiero ponerte a hacer proyectos que para mí parecen interesantes, pero si para esa persona no lo son y quiere buscar un proyecto distinto, si no fomentas esa comunicación, pues es donde empieza esa disonancia y a lo mejor no fomentas esos equipos que quieres lograr. Si no desarrollamos a las personas, no vamos a tener a grandes profesionales, ni vamos a tener resultados, productos sorprendentes. Eso es importante. Una de las grandes responsabilidades como líder es siempre buscar ese desarrollo de las personas, ¿no? Y esta frase nos dice muy bien, ¿no? Primero aprender, después desprenderse y finalmente trascender. Hay también por ahí una teoría que se llama capital social, donde lo que nos dice es, oye, preocúpate por el de al lado. No solamente te preocupes en crecer tú, en aprender tú, sino que todo aquello que hayas logrado aprender, que todo aquello que logres conseguir a través de tu equipo, de tu aprendizaje, de tus estudios, la mejor forma o lo mejor que puedes hacer es compartirlo o enseñarle a alguien más. Si no lo haces de esa forma, nunca vas a trascender. Entonces, de nada va a servir el que seas la persona con más conocimientos, más experimentada, si no logras compartir ese conocimiento al de al lado, a tu equipo, y que entonces verdaderamente haya un desarrollo tuyo, pero también de tu equipo. Y entonces, ¿qué pasa? Si desarrollas a tu equipo, pues al final vas a lograr que tu equipo verdaderamente se comprometa contigo, con la organización, y que entonces haya un enfoque total hacia los resultados y a preocuparnos por todos como entorno, no solamente de manera individual. Si ponemos cómo podemos ir desarrollando nuestro equipo, pues el desarrollo puede ser desde muchos aspectos, ¿no? Puede ser primero y el más, yo creo que el que más impacto da es predicar con el ejemplo. Por ahí dicen que las personas hacen lo que tu jefe hace, no lo que tu jefe dice, ¿no? Yo te puedo decir, haz y procura y genera, pero si yo no lo hago, yo no lo procuro y yo no lo genero, eso no va a generar impacto en los demás, ¿no? Entonces, es importante siempre enfocarnos en predicar con el ejemplo. Por aquí Norma nos dice, hoy con la nueva normalidad, ¿cada cuándo sugieres que hagan retroalimentaciones para el alcance de los objetivos? Recordemos que también, y aquí más adelante lo vamos a ver, la retroalimentación no tiene que ser quizá algo necesariamente planeado. Si nosotros en los equipos fomentamos una retroalimentación de manera constante, vamos a podernos ir adaptando y vamos a ir pudiendo, pues ir precisamente respondiendo a lo que hoy día nos acontece, sobre todo con la normalidad, ¿no? Con esta nueva normalidad o con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque es algo que nadie ha vivido, ¿no? Recuerdo cuando me tocó esta parte de iniciar la pandemia, pues
casi cada semana veíamos cambios, pero la retroalimentación era diaria porque entre que el gobierno iba dando nuevas alineaciones, íbamos poniendo definiciones de qué sí, qué no, qué hacíamos con los colaboradores vulnerables, etcétera, pues la retroalimentación tenía que ser constante. Y yo creo que particularmente hablando de la pandemia, no le pondría desde mi punto de vista un plazo o decir cada 2 días o cada 3 días, porque al ser algo nuevo, pues tiene que ser, tienes que responder de manera inmediata y eso solo lo haces a través de comunicación. Después viene el autoaprendizaje, claro, también tú tienes que invertir, ¿no? En decir cómo vas fortaleciendo más tus competencias, tu conocimiento. Algo muy curioso que me pasó cuando tomé el workshop de Management 3.0, estaba enfocado a la agilidad en HR, ¿no? Entonces dije, wow, pues voy a ver, porque además en el workshop había personas de varios países y para mí se me hacía lo más interesante porque decía, voy a ver a muchos colegas de otros países y entonces voy a poder compartir prácticas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de un grupo como de 27, pues éramos más o menos como 5 personas de HR. Dije, wow, ¿cómo es posible que HR no esté involucrado en algo que tienes tanto impacto que es el cambio de mindset? Y entonces, ¿cómo vas a acompañar a las organizaciones para que puedan tener un proceso de cambio interesante si tú desde HR no lo haces, no te involucras? Quizá por eso yo comencé diciéndoles cuál era un poco mi background, porque yo lo veo desde HR. No soy project manager, no soy Scrum, pero sí soy alguien que trabaja con gente y sí soy alguien que puede trabajar en ese cambio de mindset para hacer que la agilidad se viva, ¿no? ¿Cómo puedes desarrollarlo? También a través de coaching o mentoring. También puedes sumarlo con una parte formativa, certificaciones y claro, aprendes mucho de tus compañeros. Y yo le sumaría quizá también a través de tu mismo equipo, ¿no? De repente yo me sorprendía mucho de las ideas que te da tu equipo, pero cuando te das esa oportunidad de experimentar, de probar, te llevas gratas sorpresas, porque a veces, se los decía hace un rato, a veces pareciera que el jefe es el que se las tiene que idear, hacer todo y saberlo todo, y cuando das esa oportunidad a que tu equipo participe, puedes llevarte grandes ideas y su aportación puede ser sumamente valiosa. Y aquí viene la parte del feedback, ¿no? Tienes que tener feedback de manera, o sea, en corto, eh, estar midiendo, ¿no? Desarrollar esos indicadores, compartir información, eso es clave. A mí es algo que me encanta, ¿no? De repente es, oye, yo hice esto, ahí va, ¿no? Si a mí me fue útil, seguramente en tu región, en tu área, en el otro estado donde trabaja un colega mío, le puede ser de utilidad. No nos dé miedo compartir, al final eso te hace trascender. Y claro, no los crees solo. Una parte que fomenta mucho la agilidad y management 3.0 es esta parte de co-crear. Invita a tu equipo a que en conjunto puedan crear soluciones que seguramente pueden ser mucho más sorprendentes que si solamente salen de quien está liderando el equipo. Después viene esta parte de estructurar el crecimiento y decir, bueno, hoy pues tenemos que eliminar esas estructuras por silos, ¿no? Fomentar mucho más el tema de las estructuras que mejoren la comunicación, que no parezca una barrera el decir, híjole, tengo que ir con el director de tal área o de otra área y que pues casi tengas que sacar cita 3 semanas antes. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender que como organización todos buscamos el mismo objetivo. Y entonces si hacemos que esta comunicación también sea mucho más rápida, vamos a dar soluciones mucho más rápidas. A veces creo que también de repente llegamos a abusar del uso de la tecnología y entonces, en alguna ocasión me pasó, ¿no? Le estás mandando un correo a alguien que está en la mesa de enfrente. Cuando puedes entonces empezar te puedes levantar o puedes interactuar de manera rápida y solucionar, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Hoy hay muchas herramientas para el tema del trabajo remoto, ¿no? Una manera de poder comunicarnos desde el uso de la tecnología como Zoom, el uso del teléfono. El teléfono no ha desaparecido, pero hoy nos encanta más usar de repente por ahí el WhatsApp, cuando es mucho más sencillo levantar el teléfono y generar esa comunicación. Hay tableros digitales que vinieron hoy a,
a suplir eso que hacíamos todo en papel, pero que nos permite no dejar a un lado esas interacciones. Hoy creo que nuestro equipo es cuando más nos necesita, ¿no? Pareciera que eso no pasaba antes, pero hoy que estamos, muchas personas están en el tema de home office, genera esa cercanía con tu equipo, llámalos, búscalos, preocúpate por ellos. Hoy por ahí escuché alguna frase de que los colaboradores se van a acordar de la pandemia, de lo que hiciste tú como organización por ellos, ¿no? Entonces, si solamente estás enfocado en los resultados y no te preocupas por ellos como personas, seguramente será un colaborador que estará buscando alguna otra organización en un futuro a mediano plazo, ¿no? Crea esos equipos multifuncionales. Hoy estamos muy casados en tú eres de HR, tú eres de finanzas, tú eres de operaciones, tú eres de sistemas. Y por ahí, inclusive, ¿no? Los modelos cuando hacemos evaluaciones de desempeño, el Ninebox, de repente lo único que hacemos es clasificarte en una casilla y pues si eres alto potencial, qué bueno, pero si no, pues quizá puedas quedar en el olvido de la organización cuando probablemente, y no probablemente, seguramente tienes unas competencias que pueden ser de gran utilidad para alguna otra área dentro de la organización. Entonces, hoy el reto es evaluar a las personas de una manera mucho más integral y saber cómo las competencias que tiene hoy día desarrolladas te pueden ayudar quizá en otro departamento o en otra área. Pero hoy es muy común, inclusive, que nos vayan como clasificando. Cuando tú buscas trabajo es, oye, ¿vienes de HR? Sí, pero solo si vienes de retail. Sí, pero si vienes de esta área. Si no, no tienes oportunidad. Y entonces, pues desperdiciamos de repente el talento. Yo la mayor parte he estado, sí, en retail y en una ocasión estuve en un call center. Jamás había estado en un tema de call center. Y cuando llegué a esa organización, me di cuenta que gente es gente y que pues tenemos los mismos problemas, los mismos retos, rotación, pasa exactamente lo mismo. Y en esa ocasión la directora que tenía ahí era de Reino Unido y hasta yo le pregunté, oye, Su, pero ¿por qué me vas a contratar a mí si nunca he estado en un call center? Su respuesta, la verdad, me sorprendió. Me dijo, porque tú sabes trabajar con gente y lo que yo busco es eso, que sepas trabajar con gente porque las personas pasa todo sea en un call center, sea en una tienda, sea en un restaurante. Y eso nos falta permearlo más hoy día dentro de las organizaciones, ¿no? Trabajemos en grupos pequeños, ¿no? Agrupemos los proyectos o agrupemos por proyectos que tengan más valor para el negocio, porque algo que busca este tema de agilidad es, oye, ve o escoge aquello que le da mayor valor y empieza a hacer pequeños entregables, para que entonces también tu cliente vaya viendo cómo va avanzando y no te esperes al final y que diga, no, pues, ¿qué crees, Ricardo? Que ese proyecto que me estás presentando no era lo que yo quería. Y entonces venimos a desarrollar esas estructuras, ¿no? Que nos permitan sí ser más ágiles, no solo en un tema de moda, de tecnicismos, de decir que somos ágiles, sino un tema que verdaderamente reduzca la parte de ser burocráticos y que nuestro enfoque sea, yo le sumaría, sí, darle el máximo valor a nuestros clientes, pero que también el foco sea total hacia nuestros colaboradores. Insisto, particularmente en el tema de la pandemia, las personas se van a acordar de lo que tú como organización hiciste por ellos en esta pandemia, ¿no? Al inicio recordarán, pues, y seguro, no sé si a ustedes les pasó, pero no sé qué pensaban después de estar 8 horas sentados en la silla del comedor, donde ya te dolía la espalda y decías, oye, pues es que sí está muy padre el home office, pero no tengo las condiciones para trabajar aquí en mi casa, ¿no? Y entonces decías, wow, hubo organizaciones que te mandó la silla de tu oficina, que te mandó un monitor adicional, que hizo o que propició las condiciones para que tú como colaborador te pudieras sentir a gusto y eso generó, yo vi tantas notas en diferentes redes sociales de, wow, mi organización me mandó esto, se preocupó por mí, pero de una preocupación, insisto, que de verdad tenga que ser genuina. Y después nos dice, pues mejorar todo. Decíamos que uno de los ejes de Management 3.0 era precisamente saber que todo es perfectible, ¿no? Observar el entorno, ver esas pequeñas fallos que podemos tener para empezarlos a corregir, tener claro hacia dónde queremos llegar, ir celebrando esos pequeños pasos que vamos dando. A veces se nos olvida y de repente en una organización en la que estaba,
pues todo era negativo, ¿no? Era de vamos mal, y yo decía, ¿en serio vamos tan mal? Y no, simple y sencillamente es, oye, ¿cómo vamos festejando esas victorias, ¿no? De forma temprana, cómo vamos celebrando esos avances que vamos dando y que además van fomentando unos hábitos de mejora. Y yo lo viví, yo tenía un equipo muy grande donde estaba, y entonces cuando empecé a involucrarme con el equipo en tiendas, pues el resultado fue diferente, porque decían, oye, wow, qué bueno que nos reconoces y qué bueno que te das cuenta de lo que vamos haciendo. No solo del resultado final, sino de esos pequeños avances que vas teniendo como colaborador y que entonces te sientes observado, pero también reconocido. Y bueno, para ir ahí cerrando, ¿qué les podría decir? ¿Cuáles serían los 6 pilares para construir equipos de éxito? El pilar número 1 es aprender a manejar el conflicto, ¿no? Es decir, si tú como equipo no fomentas el poder tener esas conversaciones difíciles, no vas a generar un equipo exitoso. ¿Y a qué me refiero? De repente en tu equipo, ¿no? Pues dices, híjole, pues es que le tengo que pedir a mi jefe algo y seguro se va a enojar. Claro, probablemente se va a enojar o le tengo que pedir a mi par, a mi colega, etcétera, pero las decisiones difíciles hay que tomarlas. Entonces, si no las tomamos, si no las hacemos, difícilmente vamos a ir avanzando porque nos vamos a quedar estancados y va a hacer que las cosas no avancen. ¿Por qué? Porque no te atreves a generar esas conversaciones que a veces no son tan agradables, pero que se tienen que hacer. Si no, no se desatoran cosas, no avanzas en los temas y no puedes dar el siguiente paso. El pilar número 2 es dar claridad. Quitemos esa parte de secrecía, de mantener cosas confidenciales. Siempre haz que todo el mundo tenga claro qué esperas de él, qué esperas de tu equipo, fomente esa comunicación y además preocúpate por las personas, cómo están de manera personal y emocionalmente, ¿no? De repente no solamente te quedes con, ay, ¿qué le habrá pasado a Ricardo si era muy bueno? Pues algo le ha de haber pasado y a ver si luego se compone. No, ten un acercamiento con esa persona. Cuando generas ese vínculo emocional, generas más compromiso y entonces puedes también modificar un poco tu liderazgo para hacer que otra vez ese colaborador eh, pueda retomar ese camino. A todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente tienes una situación personal, tienes un familiar enfermo, estás pasando por un proceso de divorcio y claro que te impacta, por más que digas, no, no me va a impactar laboralmente, por supuesto que tiene un impacto. Y si tú como líder estás atento a eso, vas a poder generar mayor compromiso, pero también hacer que tu equipo se comprometa. El 3 es mide el impacto. Toda acción tiene una consecuencia. Entonces tienes que entender el impacto para ti, el impacto para tu equipo y para tu entorno. Siempre tener en consideración esa parte. Sé confiable. Todos necesitamos en quién confiar. Y si esa persona en la que confías es tu jefe, pues al final vas a generar que se puedan acercar contigo, que verdaderamente haya comunicación, que verdaderamente te puedan decir lo que estén de acuerdo o no, que verdaderamente participen, porque al final, si tú quieres abrir ese tema de confianza con tu equipo, tienes que estar consciente y tienes que aceptarlo, porque se los decía hace rato, si de repente dices, sí, ustedes díganme, sí, vengan y comenten, propongan, pero empiezas a poner excusas, no tomar en cuenta, lo único que vas a lograr es que la gente deje de confiar en ti y empieces a inhibir el tema de la creatividad. También aprende a confiar. Tienes que creer en tu equipo y eso se trabaja todos los días. Empieza a generar proyectos, asignaciones, para que tu equipo, por un lado, siente el nivel de responsabilidad. Yo les digo, no es fácil ser jefe, ¿no? Ni hay un manual que te diga cómo ser jefe, pero cuando tú entonces empiezas a delegar y confiar en tu equipo, ellos mismos van entendiendo su rol, se van responsabilizando de qué es lo que tienen que aportar al equipo y entonces los resultados son mejores. Y cuidado con los resultados. Si tú ya trabajaste en todos los puntos anteriores, deja de hacer micromanagement, ¿no? Cuando una persona se siente que te estás preocupando por él, que estás invirtiendo en él, que
hay una preocupación real por ellos, entonces vas a hacer que ellos trabajen de menor forma, de mejor forma, perdón, y el compromiso va a ser real. Si tú sigues los otros puntos, no te vas a tener que preocupar por, híjole, es que no me van a entregar, pareciera que no entendieron hacia dónde vamos, los resultados van en picada. No, si al final tú trabajaste en los anteriores, no tienes que preocuparte por eso porque los resultados se van a empezar a dar. Y bueno, para los colegas que estamos en HR, ¿no? Este es el manifiesto ágil, ¿no? Muy enfocado a el tema de HR. Recordemos que agilidad nació de esta parte de creación de sistemas, en la parte de tecnología, y nos dice claramente, el manifiesto es redes de colaboración sobre estructuras jerárquicas. Olvídate de tus puestos, olvídate de quién tiene más puesto o qué, sino preocúpate por cómo vas a apoyar a la persona, cómo vas a apoyar al área, al departamento, cómo vas a apoyar a la organización. Transparencia sobre secretismo. Insisto, no hay cosas, la gente no puede trabajar en algo que no conoce. Comparte información, comparte objetivos, que todo mundo tenga claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que esperas de ellos y hacia dónde vamos como organización. Por ejemplo, a Tienes mí en tus... algún momento, tener el reporte de ventas, hace 10 años decía, bueno, ¿y para qué quiere el de recursos humanos los reportes de ventas? ¿No? Si ni sabe de ventas. Claro, pues a mí me interesaba mucho saber cómo iba la organización, porque al final, ¿quién impulsa las ventas? Pues me puede dar un indicador si una tienda va mal, quizá falta temas de capacitación, tengo la plantilla incompleta, etcétera. Cuando empezamos a compartir esa información, involucramos a toda la organización. Adaptabilidad sobre prescriptibilidad, ¿no? Fomenta, nada está escrito en piedra, no hay una receta para hacer todo, y lo que hoy creo que el mayor aprendizaje que nos ha dado el tema de la pandemia es precisamente que te tienes que adaptar. Inspirar y atraer sobre gestionar y retener. Oye, busca más que retener, porque ¿cómo hacemos la retención muchas veces en las organizaciones? Pues con dinero, billetazos, ¿no? Entonces, haz que la gente se quiera quedar con tu equipo, que verdaderamente tú hayas logrado una inspiración en ellos y que quieran estar contigo por formar parte de esa gran red que has logrado. Motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas. Sí, todo el mundo queremos dinero, bonos, etcétera, pero ese alimentar lo que te hace en el día a día, trabajar, levantarte, preocuparte por tu equipo, tiene un mayor significado y trascendencia que únicamente la parte extrínseca. Y una ambición sobre una obligación, es decir, quiero hacerlo porque quiero ser mejor persona, quiero hacerlo porque es un reto personal, quiero hacerlo porque estoy comprometido con la organización, con mi jefe, con mi colaborador, porque esto es una mejor vida para mi familia, etcétera. No porque tengo que hacerlo. Y ahí es donde viene la verdadera diferencia, ¿no? No quiere decir que los elementos de la derecha no sean importantes, sino que valoramos mucho más la parte de los elementos de la izquierda. Y bueno, para cerrar, pues esta frase que creo que hoy nos ha dejado mucho el tema de la pandemia, el cambio es lo único constante y solo aquellos que verdaderamente abracemos el cambio son los que van a poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, aquí les comparto alguna bibliografía por si alguien está interesado en quizá aprender un poco más de Management 3.0. Y pues agradecerle, la verdad es que me encanta siempre compartir, me encanta siempre, sobre todo desde esta mirada de recursos humanos, agradecerles estos minutos que pudieron estar en la charla. Y si hay dudas, también si algo no respondí, si quieren profundizar algo, pueden escribirme y de verdad será todo un gusto responderles.